Me voy a enfocar en el último verso. Estamos hablando de Lucas, capítulo 1, versículo 45, en la cual dice lo siguiente: dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Primero vamos a ver si quiero darle un contexto para que lo puedan aplicar en cada una de sus vidas. Quiero que piensen algo que quizás haya pasado estos días, esta semana, algo reciente, en la cual quizás algo se te ha añadido a tu vida. Algo que añade a las responsabilidades, a tu trabajo, al peso que llevas encima. Algo se te añadió. Y tú ahora estás pensando, ¿y cómo voy a hacer yo esto? ¿Qué? O quizás algo que se te ha quitado. ¿Y ahora cómo voy a hacer sin esto? Así que sea algo que se te ha añadido o algo que se te ha quitado, pero creo que tengan eso en mente mientras continuamos en la reflexión de la palabra de Dios, para que sea Dios directamente el que hable en esa situación que tienes, de algo que se te ha añadido, algo que se te ha quitado. ¿Podemos todos aplicarlo? A ver, ¿tiene algo en mente? Levanta la mano si ya sabe algo en su vida que se le ha añadido o algo en su vida que se le ha quitado. A ver, los que se les añadieron, una mano, bájenla. Los que se le quitaron, otra mano. Y los que se le quitaron y añadieron. Ok, muy bien. Si todavía no tiene algo en mente, mientras seguimos la reflexión, espero que lo puedan aplicar en algo en su vida. Vamos a la escritura. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. ¿Quién está diciendo esas palabras? ¿Quién? Isabel es la que está diciendo eso. ¿Y a quién se lo está diciendo? A María. O sea que Isabel dice: dichosa tú, ¿y esa tú quién es? María, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. ¿Cuál es la relación entre María e Isabel? Muy bien. ¿Qué más sabemos de Isabel? No podía tener bebé, la mamá de Juan Bautista, la esposa de... vamos a hablar un poquito más de Zacarías. ¿Qué sabemos de Zacarías? ¿Sé que qué? Se quedó mudo porque... ¿qué pasó? Muy bien. Zacarías, como sacerdote, fue a cumplir su deber. Le tocaba ir al templo a ofrecer los sacrificios. Él va, tiene una visión, se le aparece el ángel Gabriel, muy similar a la narración de la anunciación. El mismo ángel Gabriel que se le aparece a María, se le apareció a Zacarías. Y a Zacarías, muy similar: vas a tener un bebé. Lo mismo que le dice a María, se lo dice a Zacarías. Pero a María en referencia a quién es el niño, Jesucristo, y en referencia a Zacarías el niño es Juan Bautista. El ángel se le aparece: vas a tener un hijo. Y Zacarías hace una pregunta, pero igual María hizo una pregunta, ¿verdad? María pregunta: ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco a varón. Y Zacarías hace una pregunta. La pregunta que hace Zacarías es: ¿cómo podré saber esto? Pues yo estoy en edad avanzada y mi esposa también. Ambos le preguntaron a Dios, pero uno terminó castigado con ser mudo por un tiempo hasta que naciera su hijo Juan Bautista, y la otra es bendecida por su prima diciendo: bendita tú que creíste. Aquí hay que poner en el contexto de que la prima Isabel está diciéndole eso a María, con el contexto de que su esposo anda mudo, no puede hablar, y le está comparando. Isabel le dice: dichosa tú que has creído, en comparación al esposo mío que no creyó y está mudo. Ahora, no sabemos si la prima Isabel está contenta o triste de que el esposo esté mudo.
de eso no vamos a hablar. Continuemos con la narración de las Sagradas Escrituras. Eso tendrá que ser otra investigación. Quizás hacemos una votación. ¿Quiénes votan? Porque están contentos. No vamos por ahí. Vamos. Pero, primer punto. Noten que ambos preguntan, la cual nos debe dejar saber. Hay unos rumores por ahí que no son ciertos y creo que perjudica el crecimiento de la vida espiritual, que dice que no le puedes preguntar a Dios. No le hagas preguntas a Dios. ¿Quién dijo eso? María le preguntó y fue castigada, hizo mal. No. Zacarías también preguntó, pero algo hizo diferente a María, que sí se llevó su castigo, sus consecuencias, mientras María no. Pero el problema no fue preguntar, porque ambos preguntaron. Así que, primero que nada, quiero que ustedes tengan la libertad de hacerle preguntas a Dios. Yo no sé cómo están cultivando una relación con Dios si no le están haciendo preguntas. Porque típico de desarrollar una relación con Dios es hacerle preguntas. Diosito, ¿y qué, cómo vamos a hacer esto y esto, lo otro? Es parte de un diálogo, el preguntar, el preguntarle a Dios. No quiere decir que lo estés preguntando, cuestionando y dudando de Él. Simplemente quiere saber. Y ahí empezamos a tener la diferencia entre Zacarías y María. Ambos hicieron preguntas, pero la manera en que preguntaron fue diferente y consecuentemente, según la manera que preguntaron, tuvieron sus consecuencias. Vamos entonces a ver a Zacarías. En Lucas capítulo 1, versículo 18, ahí es que vemos la pregunta de Zacarías. Y en parte quiero enfocarme solamente en la parte que dice: ¿cómo podré saber esto? Zacarías, el que pregunta, ¿cómo podré saber esto? Y después dice: si yo estoy viejito, mi doña está viejita, ¿cómo podré saber esto? Ahora vamos a compararlo con María. ¿Cuál fue la pregunta de María? ¿Cómo será esto, puesto que yo soy virgen? ¿Cómo será esto, porque soy virgen? Una diferencia muy sutil, que quizás no la vemos. ¿Alguien puede ver alguna diferencia? En el texto, no en lo que sabemos en fe, sino en el texto. Uno dice: ¿cómo podré saber esto? Mientras María: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? La diferencia entre el saber y cómo y el será. ¿Cómo será él? El saber, la diferencia entre el saber y el será. Por ahí vamos. María lo acierta. En fe sabemos que María lo acierta, pero ¿dónde en ese texto nos dice eso? Aquí pues se la estoy haciendo difícil. Ahí hay que ir al texto original. ¿En qué lenguaje sería? Nuevo Testamento sería ¿en qué lengua? Griego. Y cuando estudias el griego de la pregunta que hace Zacarías y la comparas con la pregunta que hace María, la gran diferencia es que en María, su pregunta, hay una palabrita en griego que es estai, de donde sacamos el español estar, del ser. En la pregunta de María, ya ella dice: yo sé que esto se va a dar, esto va a ser, estar. Lo único que quiero saber es cómo quiere que yo colabore, cómo quiere cómo lo hacemos, ya que pues, no tengo relaciones, quiere que vaya a tener un bebé, pues yo sé que se va a dar. Está ahí. La pregunta que tengo es, bueno, ¿cómo? Para yo saber cómo colaborar. A diferencia de en Zacarías, no está esa palabrita está ahí, sino que es una pregunta que duda que se vaya a hacer posible. Y ahí es la diferencia. Entonces,
Zacarías, su pregunta es, en pocas palabras, eso no se va a dar. Y María dice, ok, se va a dar, ¿cómo quieres que lo hagamos? La gran, es una palabrita, y en verdad si no estudiamos el griego ahí se nos pierde. Pero ahí está la gran diferencia en cuando venimos a Dios para preguntar, no le preguntamos porque dudamos que se va a hacer su voluntad, no, su voluntad se va a dar, en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad. Y en ese mismo espíritu, María, yo soy la esclava del Señor, hágase tu voluntad, tu palabra. O sea que María no duda de que se va a dar. Lo que pregunta es, bueno, ¿y cómo? Para yo participar y colaborar. Mientras Zacarías está preguntando, dudando que se dé lo que el ángel está diciendo. Y por eso el castigo. Porque dudaste, entonces la bendición de tu esposa, de que tú vas a estar mudo por 9, esa no era, espérate, me equivoqué. No vas a estar mudo hasta que nazca el bebé, hasta que nazca Juan Bautista. Ok, ya entendemos la diferencia. Tuvimos que profundizar un poquito porque si no, aquí se nos va el hilo y no entendemos ese principio tan fundamental y necesario para crecer en la vida espiritual. El problema no es preguntarle a Dios. Es más, yo me atrevo a decir, es necesario, es fundamental que le preguntemos a Dios. Porque el diálogo es constante con Dios, preguntando sobre tantas cosas en la vida, pero no implica el dudar que su voluntad se va a dar. Porque vamos a ver si lo podemos aplicar en nuestras vidas. Al principio le decía, bueno, algo que se te haya añadido, o algo que se te haya quitado, si algo se te ha añadido y ahora ¿cómo se va a hacer esto? O algo te lo quitaron, uy, ¿cómo lo vamos a hacer sin esto? Cuando dialogues con Dios, está bien que le pregunte. No quiere decir que estás dudando de que se va a dar, sino que quieres saber, Señor, ¿cómo tú quieres que yo colabore para que se dé tu voluntad que creo se va a dar? ¿Me siguen? Vamos a utilizar unos ejemplos concretos. Algo que se te haya añadido. En mi contexto personal, recientemente, tras que estaba enfermo, recibí un nombramiento de parte de nuestro señor obispo de ahora ser el decano de la área este del condado de Pasco y de Hernando. Cuando voy a mi oración, Señor, no dudo de que este sea tu voluntad, porque es una asignatura que me está dando el obispo. Yo creo que el obispo está trabajando según tu voluntad. No estoy cuestionando el nombramiento, mi Dios. Y sé que se va a dar, lo que se tenga que hacer, se va a dar. Lo único que pregunto es, ¿cómo es que vamos a hacer esto? Porque ya tengo suficiente con ser párroco. Y encima de eso, ahora decano de una área de 6 parroquias, universidades, hospitales, y ahora, ¿cómo vamos a hacer eso, Señor? Yo sé que se va a dar. Y aquí es importante recordar, si algo fue que se te ha añadido en tu vida, es renovar en fe de que sí se va a dar. ¿Por qué? Volvemos a la anunciación de María. Porque para Dios nada es imposible. Yo sé que se va a dar, Señor, porque para ti nada es imposible. Ahora, ¿cómo quieres que yo colabore con tu gracia para hacer lo posible? Porque no lo veo. Ayúdame a ver, Señor. Quizá puede ser que se te ha añadido, tú tenías un trabajo y se te añadieron más responsabilidades a tu trabajo. Y ya tú tenías dificultades con el trabajo y ahora te están pidiendo más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te añadieron más a tu trabajo. O quizás nació una criatura en tu familia. O se te añadió ahora un stepson, una persona más que ahora está viviendo en tu casa. Bueno, teníamos dificultades de alimentar a los que teníamos. Ahora encima hay que darle comer a otro más. Más electricidad, más agua, más comida. Yo sé que se va a dar, Señor, pero ¿cómo? Dime, Señor, para yo colaborar con tu voluntad.
Quizá puede ser que el añadirse fue una responsabilidad, un reto, una persona, algo, y tú te estás preguntando, ¿y ahora cómo, Señor? Está bien preguntarle al Señor, pero cuando lo hagas, hazlo con la firmeza de fe. Tu voluntad se va a hacer, y no lo dudo. Y yo sé que tu gracia será suficiente, porque para ti nada es imposible, pero yo como instrumento, ¿cómo quieres que te ayude a hacer lo que se va a dar? ¿Me sigue? Quizá es que se te quitó algo, perdiste el trabajo. ¿Y ahora cómo vamos a pagar los biles? ¿Con uno menos que está contribuyendo a la familia? O quizás se te quitó un ser querido que era parte esencial de tu vida. Tu pareja, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu hija, tu hijo. Un ser querido que ya no está. Y en el duelo te preguntas, ¿cómo voy a poder continuar mi vida sin esta persona? Yo sé que seguiré viviendo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Quiero que todo el mundo afirme de que porque se murió un ser querido no quiere decir que yo me voy a morir. Se sentirá como que me estoy muriendo, pero no, ¿verdad? Yo sé que seguiré viviendo por tu voluntad. Ahora ayúdame, Señor, a entender cómo lo voy a hacer, porque extraño, no sé cómo lo vamos a hacer. Sea que se te añadió, o sea que se te quitó. Yo sé que entre nosotros hay personas en duelo. Sé que hay personas que todavía están pagando las consecuencias de un huracán. Gente que su casa quedó inundada, que lo perdieron todo. Se le quitó toda la casa con todo lo que tenían adentro. Señor, me lo has quitado. No sé cómo voy ahora a hacerlo. Sé que se va a hacer, pero todavía no sé cómo, Señor. Aquí lo importante es confiar que Dios es Padre, que nosotros somos sus hijos, que Dios Padre proveerá. ¿Y cómo? Con su gracia. Con su gracia que hace de lo imposible posible. O sea, aquí la gran diferencia. El saber que para mí es imposible no debe ser impedimento para empezar a dudar que para Dios es posible, como lo hizo Zacarías. Él dudó de que algo imposible pudiera ser posible y ante su duda empezó a caer, terminando con estar mudo. Parte del símbolo de poder hablar es poder dar testimonio del poder de Dios que hace de lo imposible posible. Si no lo aplicas en tu vida, ¿cómo lo vas a poder hablar? ¿Cómo lo vas a poder predicar? ¿Cómo vas a poder dar testimonio? ¿Cómo podrás dar cánticos de alabanza a Dios? Como así lo hizo María después de la anunciación. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado a mi pequeñez, mi humildad. Y aunque para mí sea imposible, para Él nada es imposible. Y santo es su nombre. En contraste está Zacarías, que al dudar no puede ni cantar, ni hablar, ni decir nada. Que eso no sea la consecuencia de nuestro diálogo y preguntarle a Dios. Al contrario, que cuando lleguemos a esos diálogos con Dios y a preguntar, preguntas que son fuertes, que se tienen que preguntar a Dios, pero no en duda, sino en fe y queriendo saber cómo colaborar con su gracia, que al terminar la oración pueda yo quedarme con la facultad de hablar, de cantar y de magnificar y proclamar las grandezas de Dios, para que otros, cuando te vean, digan en las mismas palabras que le dijeron a María: bendita tú, que creíste que lo que se te dijo se te cumplirá. Dichosos aquellos que igual que nuestra Madre Santísima, aun cuando se le añaden cosas o se le quitan cosas, en continuo diálogo y conversación preguntan, pero preguntan en fe. Dichosos los que creen, dichosos los que dan testimonio de lo que para Dios nada